Emilio Irigoyen es doctor en lenguas romances y trabaja investigando fenómenos literarios transatlánticos y transhemisféricos desde una perspectiva local y regional. ¿Qué es eso? Escucha este episodio de Un podcast de ciencia. Un podcast de ciencia. Hola, gracias por escuchar un podcast de ciencia. Yo soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te hablo desde Montevideo, Uruguay. Para este episodio me senté a conversar con Emilio Irigoyen. Emilio tiene un doctorado en lenguas romances de la Universidad de Pensilvania y es profesor agregado del Instituto de Letras del Departamento de Letras Modernas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es docente de literatura moderna y en su trabajo investiga cómo las tradiciones culturales y literarias son vistas desde otros espacios. Por ejemplo, cómo leemos desde América Latina a los textos europeos. Además, es el primero en su familia en haber ido a la universidad. Hablamos de cómo se hace para investigar en literatura, de si se puede descubrir las intenciones del autor y, como siempre, del éxito y del fracaso. Así que sin más, vamos a empezar el episodio. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por apersonarte el día de hoy y acompañarme para contarme un poco sobre... ya tuvimos una pequeña discusión fuera del aire sobre si ciencia sí, ciencia no, pero vamos a llamarle, porque esto es un podcast de ciencias blandas. Así que primero que nada, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá. Bárbaro, fantástico. Bien, creo que lo más lógico sería empezar por el principio y decir, bueno, ¿cómo se hace investigación en literatura? Porque me imagino que no es que agarras un libro y lo pones en un laberinto y ves si lo resuelve. Lo empujás a ver si se mueve. Lo empujás a ver si se mueve. En realidad empujamos a los libros a veces, sí, pero en otro sentido. Sí. O no sé, lo mezclas con distintas sustancias y ves qué pasa. Me parece que eso no es la investigación. No, empezá por algo rarísimo que es leerlo. ¿No? Exacto, cada vez parece que está pasado de moda, dicen. Sí, bueno, es que como toda disciplina se puede hacer cosas tan distintas y de tantas maneras. Todas, obviamente, empiezan y terminan por la lectura, o terminan por la escritura, en nuestro caso. A diferencia de otras disciplinas, la escritura para nosotros es muy importante. Justamente, trabajamos con el lenguaje y cómo el lenguaje es esta herramienta maravillosa, complejísima y siempre, como todo lo que es muy complejo y muy maravilloso, todavía desconocido en buena medida. Entonces, cuando nosotros comunicamos, digamos, no es, el lenguaje para nosotros también casi nunca, hay de todo, como en toda disciplina, pero casi nunca es una mera herramienta, un mero instrumento de comunicación. La propia escritura es parte de aquello que estamos haciendo, precisamente porque una de las bases, y quizás justamente las bases problemáticas con respecto a lo que es alguna visión de lo que es una ciencia, una de las bases, características distintivas de nuestra disciplina, es que partimos justamente de que no podés separar el conocimiento que haces sobre nuestro objeto de estudio del lenguaje de ese conocimiento. Uh-huh. El objeto de estudio nuestro es un fenómeno del lenguaje. Ponele, por ejemplo, si tu trabajo es sobre una novela, uh-huh, es muy fácil ahí decir, no, yo estoy investigando tal novela. Generalmente se investigan cosas más complicadas, no es tan fácil de reducir el objeto, decir es pero en ese caso sería bastante fácil. No, esta es novela. De todas maneras, ¿qué quiere decir investigar esa novela? Puedes investigar 50 lugares distintos y vas a encontrar 50 investigadores que no se hablan entre ellos porque están investigando cosas distintas de esa novela. Y están todos peleados. Sí, bueno, o no, o es como decir, bueno, yo investigo, no sé, esta especie o uh-huh, ¿no? Y bueno, claro, distintos investigadores de distintas disciplinas investigan distintas cosas, en realidad. Uh-huh. Pero lo que sí te siento, tenemos en común es que ese es un fenómeno del lenguaje, lo que estoy estudiando, y un hecho del lenguaje, pero la propia investigación es otro hecho del lenguaje. No podés uh-huh disociarla, y sería claro falso, que sería un poco hasta fraudulento. Generalmente es lo que se piensa en algunos aspectos o espacios de la disciplina. Se tiene otra visión, pero la mayoría, digamos, de los investigadores reconoce que no podés, si lo decís de otra manera, no estás diciendo lo mismo. Claro. Y eso si no tenemos ese formalismo o codificación de la comunicación, o no lo reconocemos justamente como algo que corresponda a nuestra disciplina o que sea posible en nuestra disciplina. Uh-huh. Pero eso, como te digo, tiene mucho que ver con el objeto de estudio. Los lingüistas, que también estudian
hechos del lenguaje, estudian el lenguaje, pero desde otro lugar, no tienen necesariamente ese problema, o nosotros pensamos que es una ventaja. Yo creo que es las dos cosas, es una ventaja y un problema. Entonces, no sé, ¿qué te estaba respondiendo? ¿Qué investigamos? ¿Qué investigamos? Bueno, ¿Cómo desde se la investiga? lectura. Empezamos por la lectura, Claro. y terminamos por la escritura, pero la escritura también es parte de esa unión de que cuando vos estás... La lectura se dice es una forma de escritura y la escritura es una forma de lectura. ¿Qué quiere decir que la lectura es una forma de escritura? Cada persona, o una misma persona en distintos momentos, cuando lees algo, el texto es el mismo. Esa sucesión de palabras, de signos gráficos sobre el papel, Claro, por ejemplo. son rayitas en una hoja. Eso cambia, eso no cambia. No claro. cambian, son las mismas por suerte. Exactamente. Pero vos cada vez que los lees, lo que pasa ahí, la lectura es otra. Y eso se dice, una forma de decirlo, vos cada vez estás interpretando de una manera y esa interpretación es una forma de escritura. Vos estás escribiendo un texto que no es el mismo que escribiste ayer cuando lo leíste por primera vez o por segunda. Cuando lo volvés a leer, lees otra cosa. El texto no cambió. ¿Qué fue? Cambió tu interpretación. Bueno, de alguna manera, toda lectura es construir o es recrear el texto vos desde tu lugar. Ese es otro problema también de que eso está en el texto. No podemos decir, bueno, no podemos llegar a un consenso o decir, yo encontré el sentido de ese texto. No existe un sentido. Si lo existe, yo siempre digo, si creen en Dios, entonces Dios conoce el sentido de este texto, pero fuera de esa situación, ninguno nunca vio o encontró o llegó al sentido del texto, porque mañana lo lee y lo ve un poco distinto. Porque además ese no vendría a ser justamente el sentido. El texto no tiene un sentido, sino quizás interpretaciones. Sí, en realidad esa cosa que tiene el lenguaje, que es, alguien dijo, me parece una metáfora o imagen muy, muy útil, es como un mecanismo productor de sentido. Todo texto es un mecanismo productor de sentido. La imagen que yo a veces uso para estudiantes iniciales es piensen menos en el texto como un objeto o como una cosa que tiene algo adentro, que como un aparato. El aparato produce cosas, pero lo que produce no está en el aparato. Y de alguna manera no podés encontrar el sentido. Hay muchos sentidos en el texto, más bien tratar de pensarlo como es algo que produce sentidos. Ahí va. No lo podés ligar ningún sentido está en el texto y yo lo saqué de ahí. Eso tiene una gran ventaja, pero también es un gran desafío, que es particularmente posible, digamos, viable y legitimado, encontrarle sentidos al texto, ¿no? Y ahí se genera el problema de, bueno, lo que es los famosos límites de la interpretación. No puede decir cualquier cosa. ¿Y cuáles son los límites? Cuando vos, justamente, como decía en el chiste inicial, ¿cuándo empezaste a empujar vos al texto Claro. en vez de ver para qué lado encontraste que iba? Claro, pues yo puedo leer algo y decir, esto para mí está hablando de A, B y C, y te dicen, no, a ver, esto no tiene nada que ver ni con A, ni con B, ni con C, o sea, si lo tirás de los pelos. Exactamente. Sí, ponele. Pero ¿qué pasa? Hay, mira, dos cosas ahí. Una, en un primer nivel hay una lectura o un análisis técnico que ese es bastante, ahí podemos consensuar. Por ejemplo, ciertas estructuras, yo qué sé, un poema, bueno, ¿qué estructura métrica tiene? Cosas que son medibles, que se pueden discutir algunas, pero más o menos ahí sí, podés decir, esto está bien, esto está mal. Claro. Pero después hay la otra dimensión que sería la de la interpretación, ¿no? Lo primero sería como el análisis más técnico que te da como, no sé, la estructura de la sustentabilidad de un edificio, ¿no? ¿Qué estructura tiene? Pero generalmente te dice poco de lo que a vos más te puede interesar. Que eso te lo da la interpretación. Ahora, la interpretación, hay tantas corrientes y posibilidades y necesidades de interpretación que incluso la interpretación tirada de los pelos puede ser tirada de los pelos en un sentido y no en el otro. Por ejemplo, una corriente bastante útil que tuvo mucho peso que tenía que ver con leer psicoanalíticamente, digamos, los textos. Observó una cosa muy interesante que es, claro, mucho de eso, de esa línea se usa muy poco hoy, pero hay algo que quedó. Por ejemplo, a veces lo más importante, eso era una exageración, pero se puede plantear así, a veces algo que es muy o fundamentalmente importante en el texto no está en el texto. Y en realidad el hecho de que no esté es lo que lo hace tan importante. Claro. Entonces vos decís, bueno, pero hablar de tal cosa en este texto está tirado de los pelos porque no está. Pero a veces
vos tenés que buscar eso también, porque a veces justamente, ¿por qué no está esto que en realidad tendría que estar? Ujú. Y hay muchos motivos por los que puede estar. Puede estar porque es tan obvio que no está. Borges decía, si vos lees el Corán, tendrías que encontrar camellos por todos lados. Dice, si alguien quisiera probar que el Corán no es una falsificación, es que no hay camellos en el Corán prácticamente. ¿Por qué? Porque están, o sea, no hace falta hablar de los camellos. Es como hablar del aire que uno respira. O a veces no está por una negación o un rechazo, un ocultamiento, consciente o inconsciente, deliberado o no deliberado. Y eso es una de las cosas que más estudiamos, de hecho, que más nos gusta en general estudiar, porque encontrás, mirá, este es el inconsciente, por decirlo de alguna manera, del texto, que a veces me dice más cosas o cosas más interesantes o más útiles que el consciente, si querés. Bien. Y ahora la pregunta es, nosotros cada vez que leemos, escribimos en el sentido no literal de que escribimos, claro, sino que creamos... Estamos armando de alguna manera nuestra mente. Estamos armando una interpretación de este texto, y después, si ustedes hacen investigación, van a escribir y ahí sí físicamente se van a sentar con, supongo, una computadora, van a tomar sus notas en sus cuadernos y van a escribir cosas y van a eventualmente publicar sus hipótesis, sus estudios, sus investigaciones. ¿Cómo entonces casan el hombre no puede bañarse 2 veces en el mismo libro con hacer una investigación y sacar conclusiones y explorar un texto? ¿Cómo se hace eso? Bueno, obviamente que cada lectura que haces no es totalmente distinta, ¿no? Vos leíste el texto ayer y lo lees hoy y es increíble, decís, pero no veo exactamente lo mismo que vi ayer, o no lo interpreto, digamos, o no lo recibo de la misma manera. No me lo armo mentalmente de la misma manera, pero tampoco totalmente distinto. Claro. Y lo mismo pasa en un colectivo. O sea, casi siempre habemos 20 personas trabajando sobre algo y vos encontrás 3 o 4 líneas principales. Podés definir. De repente aparece alguien, o pasa algo, o pasa tiempo, y aparece una nueva. Okay. Pero no es que haya infinitas, cuando en realidad podés ver, por distintos motivos, desde que varias personas trabajan con el mismo aparato teórico, ¿no? Para analizar el texto, para interpretarlo, o que justamente hay como corrientes de ideas, o de impresiones, o de conceptualizaciones, que son, por ejemplo, corrientes ideológicas. Pero bueno, una de las cosas que más ha tenido como repercusión en los estudios literarios y en la influencia que ha tenido en las últimas décadas los estudios literarios, más allá de la propia disciplina, es, por ejemplo, cuando un nuevo momento histórico ve en un texto algo que le parece evidente y indudable y que no había sido visto antes. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, está infinitamente, por ejemplo, la misma situación, ponerle una situación doméstica que cuenta un texto, para ir a algo muy básico que es el cuentito, como decía mi profesor de literatura. ¿Qué pasa en tal situación? Y decía, bueno, pasa esto, que él le dice para salir, pero ella no quiere. No, ese es el cuentito, me decía Irigoyen. Yo le pregunto por qué está pasando realmente, ¿no? Pero para basarse en el cuentito, esa misma situación, yo la veo como una situación en que la mujer está en su lugar y el hombre tiene los pantalones, es el que dirige la casa. 50 años después se la ve como una situación de opresión patriarcal, por ejemplo. Claro. ¿No? Y es lo mismo, es el mismo texto, no ha cambiado. Y ahora vemos esto, pero ¿cómo nuestros, no sé, los profesores de nuestros profesores, 3 generaciones antes, por decir algo, no veían esto? Claro. Empezamos a discutir. Y ahí entra la cuestión, la otra, quizás la enorme berenjenal, de ¿el texto es eso que veían tus abuelos o eso que ves vos? Y no hay una de vuelta, no es el texto puede producir esto, en tus abuelos produce esa lectura, esa visión, en nuestra época produce esta otra. Y esos corrimientos históricos son de los más, como te decía, de los más influyentes. Por ejemplo, toda la revisión de cuestiones de clase, de raza, de género, de opresión sexual, de identidad sexual, de una cantidad de cosas. Y claro, a medida del tiempo vas viendo y decís, pero ¿cómo esto no se veía antes? Yo justamente ¿puedo ya hablar de mí ahora? Sí, claro. Un texto que trabajo mucho, no lo trabajo por eso, pero es lo más conocido de ese texto hoy, es un texto es un texto de Herman Melville, escritor estadounidense, que Moby Dick, el de la ballena, pero que tiene un cuento, una novela corta, un cuento largo, en el que, y lo voy a matar así para los lectores, este es un ¿cómo se dice? Spoiler. ¿No? Un personaje estadounidense está viajando con su barco quero, digamos,
en el Atlántico Sur, sudamericano, ve un barco chileno, está con problemas claramente, entonces lo aborda, sube, lo visita, dice que pasa y le dicen, no, es horrible, tuvimos una epidemia, tuvimos una cantidad de tormentas y después una fiebre, murieron casi todo el mundo, estamos llevando esclavos y los tuvimos que liberar para que nos ayuden con el barco. Y bueno, y él trata de ayudarlos. Y hay algo raro, todo el tiempo hay algo raro, no entiende. Recién, muy al final, se revela que lo que pasó es que los esclavos, los esclavizados, se rebelaron, tomaron control del barco, mataron a la mayoría de sus esclavizados, esclavistas, perdón, de los que les esclavizaban, y en eso aparece este barco estadounidense, y como no tienen armas para defenderse, cuando sube el estadounidense a ayudarlos, pensando que tiene problemas, se les ocurre a los rebeldes decirles, bueno, a los blancos que tenían ellos ahora como esclavos, decirles, no, ustedes hagan de amos y nosotros hacemos de esclavos. Y construyen toda esta mascarada, digamos. Bueno, esa historia tradicionalmente desde la época de Melville hasta los años 40, 50, se la leía casi únicamente o fundamentalmente en términos raciales, de relaciones raciales, como la brutalidad, el salvajismo, la violencia de los negros. Y el blanco, el estadounidense blanco, claro, yo lo digo así, y ya vos decís, ¿cómo? Ya yo, pero una persona. No era gente, claro. Todo el mundo la leía así, o sea, era la lectura corriente de eso. Sí, por eso, pero hoy lo decís y una persona en el 2024 claro, dice, opa, no hace falta que estudies literatura, no hace falta que conozcas mucho para decir, me parece que hay otro, ¿cómo decir algo? Por lo menos hay otro lado de la cuestión, ¿no? Hay alguien que estaba esclavizado y bueno. Y claro, lo que pasa es que la conducta, digamos, de los rebeldes una vez que son amos, ante sus ahora esclavos blancos, es sanguinaria. Pero como yo digo siempre, bueno, atame y pegame con un palo, cuando me sueltes, no te voy a decir, bueno, vamos a sentarnos a conversar, a ver cómo resolvemos las diferencias, ¿no? Te voy a atacarte, o sea, voy a tener un odio visceral, y porque además esa reacción para mí es una cuestión de supervivencia. Claramente la única forma de asegurar mi supervivencia libre pasa por probablemente matarte. Porque si vos me pones en el lugar de naturalmente soy inferior al punto de ser tu esclavo, la única, no me dejas mucho margen para hacer otra cosa, no me das el margen para justamente para tener una negociación. Claro. Bueno, pero fíjate ese cambio, ¿no? Ese cambio, vos decís, pero ¿cómo podían ver eso? Pero vos vas al texto y el texto está tan bien armado que lo que pasa es que así como los personajes negros engañan al estadounidense, el texto engaña al propio lector. Lo pone en el lugar del estadounidense. Claro. Pero claro, fíjate la complejidad a partir de los años 60 en Estados Unidos, con todo el cambio que hay en el imaginario y en la sociedad estadounidense con respecto a la cuestión racial y a todo lo que eso involucra, se empezó a ver, pero pará, esto me parece que Melville está haciendo otra cosa. En realidad está, y ahora la lectura general en ese sentido, de este texto, totalmente consensuada, es que lo que está haciendo Melville es jugar con los prejuicios blancos, con cómo los prejuicios blancos configuran de tal manera nuestra percepción, que aún ante una situación así, es posible que un texto nos engañe para ponernos en lo que hoy diríamos el lugar racista, más elemental. Y funcionó. Funcionó tan bien que de hecho ni siquiera se vio que eso era una mascarada del propio texto. Que en algún momento vos tenías que reconocer que, wow, mirá lo que estuve, mirá mi actitud. Yo como lector tuve esta actitud y en realidad tendría que haberlo pensado de otra manera. Recién llevó 100 años que se pensara de otra manera. Y hoy, a cualquiera que abre ese texto dice, bueno, está clarísimo que acá no es un texto diciendo, sí, los negros tienen que estar sometidos porque miren, que si los dejas sueltos, mira lo que hacen. Claramente no es eso. Pero ya ves, ese es un cambio histórico y creo que pasa un ejemplo excelente de eso, de decir, bueno, ¿cómo es que pasa eso? Y no lo podemos prever, no podemos saber dentro de 20 o 50 años qué van a estar viendo que nosotros no vemos y se van a estar preguntando, ¿cómo fue que estos animales no se dieron cuenta, no veían esto? Sí. Y para eso, ya con eso termina la entrevista, para eso sirven los estudios literarios. Sí, esto me hace pensar en muchísimas horas. Por ejemplo, Lolita hace eso. Claro. Hace eso demasiado bien.
porque la idea es que vos tenés un narrador no confiable, pero te involucra tanto en su narración que de hecho la gran mayoría de las reinterpretaciones no son muy claras en decir, no, este es un relator no confiable, Claro. Y terminan todas tipo, Lolita es tremenda trola, Claro, lo voy a seguro, decir así porque sí, es mi podcast. Sí. O quién seduce a quién Claro. tiene el poder, cómo se maneja, claro. Y ahora se está empezando a poner un poco en perspectiva y decir, bueno, de nuevo. Lo que pasa es que quizás en el caso de Lolita es un caso también bien interesante porque yo simplifiqué un poco de Melville. En realidad, se podría decir que lo que pasa en Benito Sereno es que un poder opresivo tan brutal deshumaniza a todo el mundo. Claro. O sea, vos deshumanizás al otro, pero el entre comillas, amo blanco no está siendo civilizado, está brutalizándose así. Y eso es como una especie de virus, que por supuesto que lo sufren mucho más algunos que otros, pero que contagia a todos. Y Lolita es algunas de las lecturas de Lolita tienen que ver con, bueno, justamente, ¿qué es lo que estaría planteando el texto? ¿Qué es lo que estaría pasando en el texto? Quizás es que la seducción es una cosa muy compleja. La seducción, el poder, seducción con todas sus dimensiones también de abuso, de poder, de control, sí. De proyección de decir, ay, qué maravilloso la persona X o la persona Y, por quién es, o por el lugar en el que está, o por cómo me trato, por cómo me manipula. Y probablemente no pueda, eso es lo que dice, lo que creo que plantea Nabokov, o el texto de Nabokov, no puede reducirse a, por ejemplo, los criterios con los que los tenemos que reducir jurídicamente. Claro. La realidad es más compleja. Y esa complejidad también permite que a veces haya lecturas muy distintas, algunas que decís, no, pero esta lectura no. Pero no necesariamente esa lectura, que puede ser aberrante en muchos otros criterios, no es aberrante para el texto. Claro. Quizá refleja bien el texto, esa lectura. Y ahora mi pregunta es, literatura 101, ¿hay manera de saber cuál fue la intención del autor en ese momento? O sea, vos podés decir, Melville estaba escribiendo esta mascarada, estaba intentando, digamos, en cierta manera engañar también al lector, y esa fue como lo interesante del texto, o le pasó de casualidad y hoy lo leemos así. En términos fácticos, estrictamente no. Okay. Porque vos podés entrevistar a un autor contemporáneo, hacerle psicoanálisis durante 20 años, lo que sea, ¿no? Decís, no, yo sé, el autor, como todos nosotros, cree una cosa de sí, de lo que hace, que lo que él cree de sí o de lo que hace, la relación entre eso y la realidad es siempre problemática. Sí. Nadie sabe exactamente qué es lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace. Tenemos una imagen. También otras personas van a mirar y van a decir, no, yo me creo que soy tal cosa, van a decir, bueno, sí, pero sos medio también así. No es tan así. Pero además, aunque nunca pasa eso, que podemos hacer ese estudio de la persona, a ver qué es lo que quería hacer. ¿Y qué pasa? Como justamente no hay un autor, una persona que quiso hacer esto y por lo tanto hizo esto, el texto completamente escapa a lo que puede hacer las intenciones del autor, los desborda completamente. El autor siempre se queda corto, largo, cree que le salió exactamente lo que quería y le salió algo que es un poco diferente, o al revés, cree que no le salió y le salió algo más parecido a lo que él quería, de lo que él cree que le salió. Entonces en realidad no podemos, pero además no es algo que sea realmente central hoy en los estudios literarios. Lo que hacemos más bien es ver qué encontramos en el texto. Y de lo que encontramos en el texto, a partir de ahí podemos, complementado con lo más importante de todos los complementos, que es cuando tenemos declaraciones, digamos, del autor, no, yo lo que quise hacer es esto. Complementado con eso, pero ahora la principal, o sea, la práctica profesional corriente es partir siempre del texto, nunca de lo que el autor dice que quiso hacer. Partiendo del texto, encontrar que eso nos puede permitir ver de lo que es la dimensión autoral. Entonces, hay una cantidad de cosas que ves, por ejemplo, hay construcciones que decís, no, estas construcciones claramente son deliberadas, o existe una muy alta posibilidad de que sean deliberadas.
porque ahí vemos que pasa la misma construcción en 3 aspectos, de 3 maneras, y también en otras obras del autor. Entonces, bueno, este juego del engaño al lector, por ejemplo, es algo que es consensual, porque el texto claramente da muchos indicios muy fuertes. Justamente pasa una cosa, que cuando vos reconoces eso, que a nosotros nos parece evidente, y cuando, habiendo reconocido esto, relees el texto, te parece evidente de entrada. Decís, claro, esto estaba, Melville lo escribió, pero lo escribió de una manera que vos, si lo leías desde cierto lugar, digámoslo así, desde un lugar blanco racista, por decirlo de manera muy grosera, muy burda, podías pasar por alto eso. Si lo leías desde otro lugar, no, es imposible pasar por alto eso. Eso está en el texto. Entonces, ahí tenemos una confianza de que ese es un mecanismo pensado por el autor. Claro. Pero la mayoría de las veces, es decir, las cosas no son tan claras y ahí se entra Pero, de hecho, lo que quería el autor, como te digo, no nos dice tanto, en realidad, sobre lo que estudiamos, sobre nuestro objeto de estudio, que lo que pasa en el texto, o, de hecho, incluso es más importante para muchas líneas de trabajo, que el efecto que tienen los lectores. Por ejemplo, cómo eso es producto de un momento, de un contexto, y la mejor forma de entender cómo eso es una ventana, la ventana que eso nos da a un momento o a un contexto, a una forma de pensar o de ver o de experimentar el mundo, no está en lo que el autor diga que quiso hacer en ese texto, tanto como que lo que vieron los lectores cuando lo leyeron. Entonces, justamente, por ejemplo, el texto de ese de Melville es Benito Sereno, es una ventana maravillosa a cómo se experimentaba la situación racial en el Estados Unidos, la costa este, en todo caso, estadounidense, a mediados del siglo XIX. Y explica o muestra a veces ciertos aspectos de la percepción racial y de la experiencia de las relaciones entre razas y de lo que es eso, la raza, entre comillas, mejor que cualquier ensayo o libro teórico que hayan publicado en esa época, quizás. Porque la literatura tiene esa capacidad de, a veces, sin darnos cuenta, meternos un poco en la cabeza de las personas. Como vivir otras vidas y ver otras perspectivas. Sí, tal cual. Y esto está tomando forma en mi mente. Entonces, la siguiente pregunta que me surge es, ustedes cuando estudian un texto o investigan un texto, ¿lo investigan como en el vacío, llamémosle, como partiendo del texto y queda en esa, o también lo ponen en conversación con otros textos del mismo autor, de otros autores? Bueno. Y si lo ponen también en conversación con como el contexto, por ejemplo, ¿leen las reseñas que se publicaron en ese momento de ese libro? ¿O sí, no, ni todas? Bueno, hay docenas de líneas posibles. Una es, bueno, como yo te dije, investigar un libro no es de hecho lo más común, quizás. Por ejemplo, a alguien le interesa, en realidad, por ejemplo, entender el imaginario racial estadounidense de mediados del siglo XIX en la obra de Melville. Y eso requiere no un texto, sino varios textos. Claro. O el imaginario racial estadounidense de los años 60, poner el siglo XIX. Entonces eso requiere una cantidad de textos que incluyen textos literarios y no literarios. Hoy lees un estudio sobre estudios literarios y vas a encontrar que junto con textos de ficción o literarios aparecen notas de prensa, memorias, un poco de todo. Si eso es lo que estás estudiando, ¿no? Otra gente estudia, por ejemplo, ¿no? Los recursos técnicos que usa un escritor o que se usa en determinado momento o determinado tipo de recurso técnico. Entonces eso lo tenés que leer en lo que llamamos el corpus. Es muy variado. Dependiendo. Y también, incluso si usando el ejemplo más simple, yo voy a estudiar Benito Sereno, o sea, este texto, que como te digo, no es lo más común, voy a estudiar este texto, estudio un aspecto del texto, por ejemplo, pero aún así hay muchísimas formas de pensarlo. Podés pensar justamente lo que yo decía, cómo esto refleja cierto imaginario de su época, o qué dice esto de nuestro presente, cómo nos puede ayudar a pensar el presente. O cómo eso se inserta en una tradición de otro aspecto que pasa en ese texto, por ejemplo, es lo misterioso, lo confuso. Entonces hay una tradición de escribir sobre lo misterioso y lo confuso. Entonces ahí lo lees, ese texto no lo lees con otros textos de Melville, sino con textos de otros autores, quizás contemporáneos o quizás antes o después. Entonces, como te digo, es infinita, prácticamente, inagotable en todo caso, las perspectivas y las cosas, y cada corpus va a ser distinto. Por ejemplo, hay que decir, la figura de
la mujer negra en la literatura estadounidense del siglo XIX, y bueno, ahí tenés que leer cosas tan diversas, y como te digo, vas a tener que ponerlo en contacto una cantidad de textos literarios con dibujos de la época y tantas otras cosas. Por lo tanto, es muy variable y va a depender un poco, quizás como yo, capaz que como soy tan ignorante con respecto a las ciencias biológicas, por ejemplo, esa metáfora, digo, es como estudiar un animal. Yo estudio las ratas, vos estudias las ratas, pero en realidad no tiene nada que ver lo que estudiamos. Yo los estudio a nivel, no sé, celular y vos a nivel conductual, claro. ¿No? Y no tenemos nada que ver. Ah, pero es la rata. Bueno, sí, es como si no fuera, en realidad. Claro, sí, tal cual. Y es un poco así. Bien, y ahora que sí, tenemos nuestro panorama, estamos entendiendo, y cuando digo estamos, es estoy. Me gustaría que nos cuentes sobre tu investigación en particular y qué es lo que vos haces. Bien, bueno, es un poco raro porque justamente lo que yo hago sobre todo te voy a contar la historia de lo que hago para explicar. La única forma que se me ocurre explicarlo fácil en este contexto es la historia. Yo me doctoré, no tendría que decir esto. En el pasado. Bueno, ya 3 me mató, no puede ser. Me agarré solo. En fin, en 2003, no me doctoré en el 2003. Me doctoré después, pero volví a Uruguay, escribí la tesis de Uruguay. Volví a Uruguay en el 2003. Lo que quiere decir que cuando vine, la mitad de mis amigos no tenía teléfono porque no podía pagar la cuenta, ¿no? Claro. Después de la crisis de 2002. Yo trabajaba tenía 2 cargos, uno en el departamento de teoría literaria y otro en el departamento de letras modernas, que tenía un cargo en literatura francesa. Y volviendo a Uruguay en 2003, en la situación, como decía alguna persona, un conocido, era como Sarajevo, Montevideo, parecía, ¿no? La imagen es un poco grotesca porque no nos bombardearon, pero es la imagen que uno tenía, ¿no? Que había pasado como algo terrible por acá, los edificios estaban en pie, pero todo lo demás parecía que no. Yo venía pensando, ¿qué voy a hacer yo enseñando literatura francesa? Claro. ¿Cuál es el sentido de esto, no? Por supuesto que tiene sentido, pero en ese momento yo estábamos en crisis. Y yo estaba en crisis con, bueno, ¿para qué sirve? Me fui 5 años a estudiar y vengo a hablar del rococó. No, o sea, un poco en esas situaciones uno como que exagera capaz la reacción. Pero es un poco tipo, la gente está juntando las monedas para comprar la leche y yo voy a hablar del Principito. Seguro, ¿no? O sea, y llego, y la que era directora del Departamento de Letras Modernas, donde estaba la literatura francesa, había organizado un congreso internacional, se llamaba Dickens. Dickens es un escritor clásico del siglo XIX, un escritor inglés muy influyente, muy importante. Dickens y América Latina. Porque Barradas, creo que todos lo conocen, ¿no les suena? Barradas, el uruguayo, el pintor, Rafael Barradas, que cuando vivía en España, en los años 20, trabajaba como ilustrador para una editorial española y había ilustrado una edición española, traducción de un libro de Dickens. Y entonces, y la mirada plástica, la mirada visual y hispánica y uruguaya de Barradas en los 20 sobre este escritor inglés de mediados del siglo XIX, mostraba cosas o plasmaba cosas distintas a las que se veían desde Inglaterra. Ajá. Entonces, cuando Beatriz presentó una ponencia sobre eso en un congreso sobre Dickens, o no me acuerdo dónde, en Europa, la gente dijo, qué interesante esto. Nos interesa mucho más saber cómo ven ustedes a Dickens, porque esa mirada es distinta. Y tradicionalmente, lo que pasa cuando estudias desde, por ejemplo, Uruguay, literatura inglesa o literatura, lo que sea, cualquier literatura, digamos, otra, distante, ajena, que estás como fuera de lugar. No solo en Uruguay, en cualquier lado, ¿no? O sea, es en principio el lugar ideal para conocer y estudiar y entender la literatura uruguaya es Uruguay. Claro. ¿Qué va a entender un chino de Onetti? Se dice, ¿no? Y va a entender uno de un escritor chino. Claro. ¿No? O sea, sí, uno entiende, pero el que puede hacer la investigación más fuerte sobre eso probablemente es alguien que está en esa cultura o que la conoce muy bien. Entonces, esa condición de fuera de lugar siempre se ha visto como una suerte de minoridad. De subalternidad es lo que a veces se dice, ¿no? O de marginalidad. Pero también tiene una ventaja, porque viste que el extranjero ve cosas que vos no ves. Claro, acá es donde lo que hablamos al principio. Vos ves que tipo, acá me faltan los camellos. ¿Por qué nadie habla de los camellos? Yo iba a decir, no, pero los camellos es como... Claro, ¿y qué te vas a gastar tinta en escribir sobre los camellos? Claro, como que acá vayas al campo y te pongas a hablar de las vacas. Sí, está exactamente. Iba por la ruta, estaba lleno de vacas. Obvio. Fui a Montevideo y la única vaca que vi estaba en un plato, ¿no? Pero no, claro. O sea, nadie hablaba de vacas, no sé qué. Parecía que no tuvieran vacas, no, hay más vacas que gente, pero están, bueno, algo así. O
a veces críticamente, ¿no? El extranjero puede ver algunos lados oscuros nuestros que nosotros lo tenemos naturalizados, incorporados, que no lo vemos porque estamos tan adentro, así como nuestros nietos capaz que lo ven y van a decir, ¿cómo hacían esto, no? Sí. Un extranjero está en la misma situación. Entonces le dijeron, qué interesante, ¿por qué no hacen un congreso sobre esto? Entonces yo llegué en 2003 y me encuentro con este congreso y dijo, pero qué interesante esto. Nosotros tenemos algo que decir. Nosotros de este paisito de Morondanga, chiquito, lejos, que, ¿no? A mí me toca, bueno, capaz que es interesante, capaz que tiene una función que yo investigue y piense en la literatura francesa. Porque la voy a pensar de una manera, por muchos motivos, desde la que va a ser muy difícil para los franceses pensar. Es como una ventaja. Y capaz que hay una función. En el caso de la francesa, como pasa ahora con lo inglés o lo anglófono, que es como la gran hegemonía cultural, ¿no? Tradicionalmente, hasta los años 60 más o menos, o 50 del siglo pasado, eran los franceses y la francesa, ¿no? O sea, todo el mundo hablaba francés como ahora se habla inglés. Como ahora se habla inglés. Entonces, cualquier persona a partir de cierta edad te sabe el cuentito de Monique Philippe Molicet. Claro, entonces, sí, claro, y el lenguaje de la diplomacia, del comercio, etcétera, el francés, como lo es, básicamente como lo es ahora el inglés. Y tenía ese prestigio, además, que le llevó mucho tiempo más al inglés asumir en nuestras tierras, por lo menos, ese prestigio que estaba asociado a una cultura, refinamiento, a la Revolución Francesa y todo lo que ha venido después, las ideas ilustradas, exactamente, ¿no? Entonces estaba todo eso, y de ese lugar Uruguay era, yo qué sé, ¿no? El último ojo del tarro, ¿qué vienes a hablar de? Yo recuerdo tener 2 grados 5, uno de literatura francesa y un grado 5 del departamento de filología clásica. Los dos decían, ¿pero qué vas a investigar? Yo, ¿no? Francesa o literatura griega clásica desde Uruguay. Y es verdad que no se podía, porque los materiales no estaban acá. O sea, tenías que, conseguías, pero ahora es muy distinto, obviamente, ¿no? Con la circulación de los textos, digamos, y de los discursos y del conocimiento. Pero en esa época era muy difícil, pero además era como que nosotros no era lo que nos correspondía hacer. Y son los militares, no solo es lo que nos corresponde hacer, sino que no lo estamos haciendo. Y nosotros necesitamos hacerlo para entender nuestro lugar en el mundo y para entendernos, pero también porque una de las funciones que tenemos, como todos los demás, es construir el conocimiento de los otros y de lo que tenemos en común y lo que nos distingue. Por ejemplo, la literatura francesa necesita, la historia de la literatura francesa, la crítica de la literatura francesa necesita ser pensada desde, por ejemplo, Uruguay. Capaz que no Uruguay, pero desde algún lugar que tenga esta perspectiva, este chanfle. Sí, una distancia. Distorsionador en buena medida, pero también distinto, ¿no? Que ve cosas que desde ahí no se ven. Y básicamente hace 20 años que vengo estudiando eso. ahora estoy estudiando sobre todo en Herman Melville, precisamente la presencia y cómo Melville usa el idioma español y los espacios hispanoamericanos, porque muchos de sus textos o pasan en Hispanoamérica o tienen muchas referencias a Hispanoamérica, y cómo eso leído desde acá se ve de una manera muy distinta. Un poco como, para decirlo de manera muy groseramente, cuando algunos académicos negros empezaron a leer Benito Sereno, dijeron, no, para. Claro. Vamos a empezar de vuelta, básicamente, ¿no? Y cuando ellos dijeron, pero mira esto, cuando dijeron hace 70 años, claro, todo el mundo dijo, wow, sí, tenés razón, porque en ese momento no era obvio, pero inmediatamente que lo dijeron desde otro lugar, se volvió obvio. Y bueno, a veces nuestra función, una de las funciones posibles, es visibilizar esas cosas, que en primer lugar puede servir para que los otros entiendan un poco a sí mismos, pero en realidad este es un toma y daca. Las miradas que tenemos que tener no son A mira a B, B mira A, sino justamente generar un espacio colectivo, digamos, compartido. Me explotó la mente. Está buenísimo eso. Y una pregunta que me surge de todo esto es, nosotros podemos interpretar los textos y nos hablan de las otras personas y de cómo son y de qué piensan y de cuál es el consenso, cuáles son las ideas. Pero se puede hacer al revés, se puede decir, bueno, como lo que escribimos nos describe, puede ser que lo que leemos también nos describe o habla de nosotros. Y nos forma. Y eso es, creo que es la digamos, cuando alguien trata de, o tiene que justificar
por ejemplo, pedir presupuesto. ¿Por qué importan los estudios literarios? El primer argumento más cantado, supongo que es ese. Pocas cosas nos forman o nos han formado como los textos literarios. Y ahora las cosas que más nos forman, claramente son otras. Uh-huh. Pero operan de ciertas... las formas en las que operan, las formas en las que nos forman, es decir, los mecanismos por los que ciertas cosas inciden en cómo vemos el mundo, cómo lo experimentamos, son mecanismos que en buena medida son los que nosotros en los estudios literarios venimos estudiando desde siempre. De hecho, yo vengo de escuchar una conferencia que dio un docente, es argentino, pero que trabaja en NYU, la Universidad de Nueva York, sobre la formación de los discursos de odio y la figura y el funcionamiento de los discursos de odio actualmente, y cómo analiza una cosa que está bastante ya estudiada, uh-huh. cómo con la digitalización, por ejemplo, en primer lugar con la posibilidad de hacer comentarios sobre una noticia en un diario de la web, ¿no? Uh-huh. Eso es de las cosas. Eso como es antes de Twitter, digamos, ¿no? Pero se generó un espacio público para la escritura, anónimo, uh-huh. y ahí surgieron, o mejor dicho, se visibilizaron por escrito, en lo público, niveles de odio, mátenlos a todos. Uh-huh. Yo me acuerdo hace 20 años, no sé, cuando estaba leyendo los primeros comentarios de creo que en El País, con él, sí. y eran, hay que matarlos a todos. Esa frase yo la leí en un espacio público por primera vez, en una pantalla. Capaz que no le decís en un asado. O capaz que sí, no sé. O digo, en un cumpleaños. Pero no te parás en la plaza, decís. Claro, no te parás en la plaza. Te parás en la plaza y le decís a todo el mundo. Sí. A estos hay que matarlos a todos. Claro. Pero alguien ahora publicó, ¿me entendés? Uh-huh. Y se volvió alguien. O sea, era norma eso, era corriente. Uh-huh. O sea, y hasta el día de hoy creo que, no sé, yo hace mucho que no me fijo, pero hasta la última vez que me fijé, hace añares, no sé, tantos de última, esas cosas se podían seguir escribiendo. Sí, hay una polarización. Y estoy hablando de. Pero se podían seguir escribiendo no solamente cuando yo, Emilio, posteo y digo a los X hay que matarlos a todos o hay que ponerles una bomba. Uh-huh. No, vos podías ir a El País, uh-huh, nada menos, el diario con mayor circulación del país, espacio público, uh-huh, y postear. No había una política de ese órgano, decir, uh-huh, bueno, no, discursos de odio no publicamos. Claro. ¿No? Pongo que ahora es ilegal. Esperemos, o por lo menos que se modere. Sí, no sé, yo no confío en la empresa privada que haga esas cosas porque históricamente no lo ha hecho y que yo sepa no lo hace, ¿no? O sea, tampoco hay incentivos. No es su prioridad y no, uh-huh, tiene, claro, no tienen incentivos ni. Ahora quizás sí, un marco legal que no, pero quiero decir, ¿a qué voy? Él estudiaba, esta persona que en esta conferencia recién analizaba el desarrollo de esos discursos de odio y cómo esos discursos de odio generan otras cosas. Y como, por ejemplo, lo que hace 12 años estaba en los comentarios al pie de, él hablaba de La Nación, o uh-huh, Clarín, ahora es lo que dice el presidente de la República Argentina. Claro. Muchas de esas cosas, ¿no? Sí. Algo que era impensable. Pero él dice, bueno, pero ¿cómo es que pasa eso? Bueno, y estudiaba el proceso. Y ese proceso de cómo pasa, el proceso de cómo algo se naturaliza. Uh-huh. Algo que pasa a ser, esto es, como se dice en inglés, fringe. Esto es no, esto es completamente border. Claro, es una cosa, pero y se naturaliza y pasa a ser corriente, uh-huh, uno de los estándares, una de las formas de los planteos que se hacen sobre la mesa, al punto de que algunos de ellos vienen de la Casa de Gobierno, son política nacional oficial del Estado, por lo menos desde el lugar del presidente, y del Poder Ejecutivo en general, en Argentina. Ese proceso lo estudiamos analizando cómo funciona literariamente, por decirlo de alguna manera, esos discursos. Cómo los discursos van formándote, van, por ejemplo, naturalizando. ¿Cómo estudias? ¿Qué es eso de naturalizar? La propia palabra lo dice, es casi metafórico. Uh-huh. Es algo que se vuelve no natural, era no natural y se vuelve natural. Uh-huh. Y ese proceso pasa en nosotros, sí, en nuestra percepción, en nuestra reacción. Pero nosotros en los estudios literarios toda la vida estudiamos eso. ¿Cómo es que pasa eso? ¿Cómo es que algo que en los años 20, en 1820, no existía en el discurso público y aparentemente, no podemos tomarnos la máquina del tiempo, pero parece que la gente no era algo que lo aceptara o por lo menos que estuviera ahí dando vueltas. No públicamente, capaz. O no públicamente. Y cómo 30 años después está normalizado y se vuelve, por ejemplo, política de Estado o se vuelve parte de un movimiento o una tendencia, como hay otras. Y pasa a ser,
y quizá luego desaparece o no, pasa a ser una tendencia que queda, Ujú. ¿no? O sea, hace 150 años había unas, entre comillas, unas locas sueltas que querían que la mujer votara, ¿no? Sí. Ahora, Esa loca idea. claro, pero en un momento eran unas locas sueltas, y Sí. así se decía, estás locas y tienen que estar en su casa, y obviamente se las diagnosticaba, se decía, no, obviamente tienen esto y no sé qué, o eran neuróticas, o eran esto, o el problema que tienen está el otro, ¿no? Y ahora, ¿me entendés eso? ¿Cómo pasó eso? Ujú. ¿Cómo fue que le pasó a la gente en la cabeza, no? Entonces nosotros estudiamos eso, e incluso hoy, aunque no sea en textos literarios, mucho de la gente que está investigando cómo pasan esas cosas son gente que tiene formación en estudios literarios, Ujú. porque estudian algo que es distinto a lo que estudia el sociólogo, o el psicólogo, o el historiador, que es cómo un texto te forma, cómo los textos te forman de manera, y los discursos, nosotros decimos más bien los relatos, ¿no? A veces el Ajá. término que se usa, como dicen ahora los políticos, ¿cuál relato gana? El relato ¿no? Es decir, ¿qué imagen del mundo? Pero la imagen que tenés del mundo esto es algo maravilloso para nuestro molino, es una imagen que está armada o basada no literalmente solo en imágenes visuales, sino en buena medida en cómo esas imágenes las organizás en un relato. Ajá. Porque el relato es lo que te cuenta una historia, qué vino antes, qué vino después, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son los buenos y los malos. Ujú. El relato, nosotros armamos una visión del mundo en esos términos narrativos, entonces el estudio de los relatos es que nos da como una suerte de ventana a cómo, por ejemplo, una sociedad pasa de ver el mundo de esta manera a verlo de esta otra. Ujú. El hecho de que vos quieras votar es como decir, bueno, sí. Claro, si yo No decís que querés votar. Y, sí. No se te ocurre plantear que querés votar, ¿no? Claro. Si lo hubieras dicho hace 150 años, bueno, mirá todo lo que ha pasado, ¿no? Sí. Sí, claro. O sea, hoy yo no digo quiero votar, pero digo quiero aborto seguro y legal. Exactamente. Porque eso es lo que no está asegurado para mí, ese no es el aire todavía. Exactamente. ¿Y cuándo fue, históricamente, eso lo hacen los historiadores, cuándo fue que eso pasó a ser algo terrible que no podías hacer? ¿Y cuándo fue que en algunos lugares dejó de ser algo terrible que no podías hacer? Nosotros no estudiamos cuándo, sino estudiamos cómo fue que pasó ese proceso que justamente al que no tenemos acceso, la cabeza de las personas. Pero una de las cosas más, no sé si próximas es la palabra, pero una de las herramientas menos pobres, son todas pobres, pero una de las herramientas menos pobres que tenemos para estudiar eso en el pasado es qué cosas leía la gente. Y cómo las leía. ¿Qué veía en lo que leía? Claro. Y la última pregunta, yo seguiría hablando para siempre, me parece un tema fascinante. La respuesta perfectamente puede ser no, este es el prefacio. Está. Y me gustaría saber, para quienes no estudiamos literatura, para quienes no nos dedicamos académicamente a la literatura, ¿hay alguna manera en que podamos aprender a leer mejor, a leer más críticamente, como para poder empezar a vislumbrar estos relatos y que no nos engañe Herman Melville? Por eso te digo, la respuesta puede ser no, minera. Bueno, mira, te doy la respuesta fácil. Okay. La respuesta fácil es leer buenas cosas y discutir con otra gente sobre eso. Hay una cosa que no sé por qué la gente hace eso cuando se jubila, pero que es fantástico, son los clubes de lectura, que leen un libro y se juntan. Y en realidad, en vez de hacerlo uno cuando se jubila, que es un momento de la vida en la que uno está menos flexible, y le cuesta más y aprende más lentamente, por decirlo de alguna manera, por lo general, por lo menos en algunos registros, es decir, ampliar nuestra capacidad cognitiva o ponernos afuera y vernos desde afuera parece que es más difícil, ¿no? Es algo que uno tendría que hacerlo de joven, en realidad. Juntarse con amigos, leer algo bueno. Claro, ¿qué es algo bueno? Ahí no me preguntes porque te voy a decir, bueno, que más bien no leas esto, lee tal otra cosa, entonces ahí me pongo en una especie de censor horrible. Pero discutirlo con gente, porque yo siempre digo, a la larga es como andar en bicicleta. Yo te puedo decir, mira, tenés que parar para acá, pero nadie te lo puede enseñar. Es algo que tenés que a vos practicar y desarrollar. Y encontrarte con cosas que decís, ¿qué? Y sobre todo con gente que te dice, no entendiste nada, para mí es tal cosa. Es decir, no, es un disparate eso, ¿no? Entonces, capaz que es un disparate, me parece un disparate, pero ese disparate me hace ver distinto lo que yo había pensado, lo que yo había visto. Y sobre todo, dentro de eso, o junto con eso, quizás también leer cosas que te sacan un poco de lo que llaman en
en inglés es zona de confort, ¿no? Ujú. Cosas que te incomodan. Y hacer una suspensión, y acá esto es una opinión totalmente ideológica, digamos, totalmente personal. Ujú. Es una toma de partido muy fuerte. Hacer una suspensión de una cantidad, suspensión no es la palabra, pero ¿cómo decirlo? Hacer como que por un lado no vas a tomar en cuenta una cantidad de normas o criterios que son fundamentales, Ujú. éticos, ponele. Ahí va. Por ejemplo, vos mencionaste Lolita. Bueno, Ujú. leer a Lolita, por ejemplo, leerlo, tratar de ser varias cosas cuando lo lees. De tratar de ponerte en un lugar de donde la pedofilia es, digo, no tiene, como entre los griegos, ¿no? Ujú. La pedofilia entre los griegos es una institución. Hay una, ¿no? Es la pederastia, mejor dicho. Pero bueno, es una configuración completamente distinta. Para nosotros puede ser monstruosa, pero bueno, ese disparate, como te decía, esa Ujú. monstruosidad, esa aberración, me saca radicalmente del lugar en el que estoy y me hace ver cosas que no puedo ver. Es como si alguien en 1854, cuando sale Benito Sereno por primera vez, los lectores blancos estadounidenses a los que estaba dirigido el texto, dijeran, voy a leer esto como un esclavo negro. Ujú. ¿No? Imposible, vos no podés. Sí. No es posible. Pero hacer el esfuerzo brutal de tratar de aceptar de que no, entonces lo vas a ver distinto y eso quizás te ayuda a moverte un poco y la obligación la obligación, no sé, si podés empezar a ver un poco más allá de tu horizonte, es como un proceso exponencial, yo creo. Cada vez Ujú. ves más cosas y ves más cosas, ves más cosas. Volvés, o sea, cuando cerrás el libro y volvés a tus principios, ¿no? Sigo diciendo, no, pero esto, Claro. pero esto Al final no. tiene que ir preso, este tipo no puede estar cerca de niños, bueno, en fin, pero desde otro lugar. Ujú. Desde un lugar que no es, por ejemplo, el del abogado, el del juez. Tienen que aplicar un código legal. O el de un, no sé, asistente social. Porque el lugar del escritor, justamente, eso es otra cosa. Los escritores casi siempre son medio outsiders, ¿no? Porque Ujú. justamente escribir, por lo menos en los últimos siglos, solemos asociar que la escritura fuerte, literaria, en ese sentido, involucra una suerte de realmente ser capaz, por ejemplo, de escribir un personaje que vos te da asco, ponele, Ujú. pero de alguna manera tenés que ser ese personaje, es decir, entenderlo, ¿no? Claro. Ponerse en ese lugar, porque si un escritor logra eso, y si vos como lector lográs hacer ese recorrido o tener esa experiencia, bueno, aumenta enormemente tu percepción de todo, Claro. empezando de vos mismo. Sería ¿Por como qué vos no querés ser eso? probarte un par de lentes y ver, o sea, es como Tal lo cual. más parecido a poder probarte un par de lentes que te muestran cómo ve el mundo otra persona. Sí. Y sí. para eso vos tenés que salir un poco Sí, de vos, sí. pero ahí es donde se te abre el mundo. Que por supuesto es imposible, ¿no? Nadie Claro puede que ver. sí. Pero es todo, es lo que tiene la literatura. Es como ese, es siempre tratar de lo imposible. Y vos Ajá. cuando quedas así, ante un texto es porque en un momento parece que lograra lo imposible. Ujú. Como dice Becker, tiene esta rima preciosa, la rima 1, famosa Becker. Yo sé un himno gigante, es decir, yo sé algo, pero no hay palabras para esto, ¿no? No tiene forma de palabras. Y al final dice, quizás si estuviéramos solos pudiera el oído cantártelo a solas, ¿no? Ese momento mágico en el que parece que te dije lo que siento. Ujú. No te puedo decir lo que siento, pero es casi como que, Claro, por un momento, ¿no? Y la lo más lectura, cercano. ese es como un ideal muchas veces de la literatura. Bien. Con esto, o sea, moño hermoso, me encantó. Pero llegó la hora de pasar a la única y mejor sección de este podcast, que es una exploración sobre el éxito y el fracaso. Fracasá, fracasá de nuevo, fracasá mejor. Samuel Beckett. Que bueno, contigo también podríamos hablar horas de que yo siento que está como esa idea de que el fracaso es algo malo, es algo que evitar. Si fracasás sos un fracasado, entonces no podés fracasar. Bla, bla, bla. Pero realmente el camino al éxito está ¿Hay empeorado algún de investigador fracasos. que pueda decir eso? Porque la investigación casi siempre es mucho fracaso y un poquito de éxito al final, con suerte. Exactamente. Entonces, me gustaría si nos puedes compartir alguna historia de un fracaso, una metida de pata, algún setback que No, hayas metidas de tenido. pata no, públicamente no las pienso. Estás grabando, no, metidas de pata no te voy a contar. Qué bueno, que no fue tan grave o que incluso resultó en un aprendizaje o algo bueno al final. Sí, sí. Bueno, dos veces.
una vez me pasó una cosa. Sí, voy a elegir una. Tengo dos que no sé cuál contarte. Porque una es la que le pasa a todo el mundo. Te devuelven vos mandás un texto, te dicen, la primera vez que mandé un texto para su publicación en la revista Arbitrada, yo no sabía, porque era un chiquilín, no había terminado la licenciatura en ese momento. Imagínate. Me lo devolvieron rojo de comentarios. Para que revisara los comentarios y lo volviera a mandar. Y yo no sabía que eso es un éxito. Para mí fue un fracaso terrible. Claro. Está todo mal lo que yo había escrito. Claro. ¿No? Y después me enteré que no, que era un éxito, porque en realidad el fracaso es que el 80% o lo que sea, te dicen, no, muchas gracias, no, una frase de compromiso. O a lo sumo, mandalo a este otro paper. Exactamente, sí, pero no acá. Y al final lo publicaron, y yo no voy a creer, pero bueno, está. Pero en realidad el fracaso más lindo que tuve, porque fue un éxito, ¿no? Claro, ¿qué digo? Claro, así cualquiera. Bueno, si al final ganás... Este es el relato. Hicieron 3 goles, pero al final ganamos 4, ¿no? 3, claro. Presenté... Yo estudio sobre Melville, ¿no? Y con esta lógica de, bueno, pero nosotros tenemos que decir algo sobre aquello, pero no entre nosotros. Tenemos que ir a decírselo a ellos y discutir con ellos. Mirá, yo de Uruguay veo así la cosa. La primera vez que fui a un congreso, al Congreso Internacional de Melville, que hay uno cada 2 años. ¡Wow! ¿Cuánta gente va? Bueno, esa vez eran unos 200. Ya, un montón de gente. Sí, Melville es muy investigado. Y sabés que en otro podcast te voy a contar, porque el segundo país que tiene más investigadores sobre Melville después de Estados Unidos es Japón. Ok. Y no es por las ballenas. Ok. Todo el mundo dice, los japoneses cazan ballenas, Melville, no es por eso. Pero en todo caso, fui, la primera vez, yo estaba, viste, como el pez chico en el gran mar, lleno de todos los tiburones, wow, fulano, lo conozco, le leí todo, mirá, el que, yo aprendí tanto con usted, maestro, esas cosas. Bueno, en esa situación, y de ahí estoy en una mesa, no sé qué, se hace una discusión, y yo había llevado una ponencia, porque había encontrado algo en un texto, me parecía, y me sale una propuesta de publicar una versión de la ponencia. Entonces yo vuelvo a casa, éxito absoluto. Imagínate, saltando, la primera vez que voy y me dicen, qué interesante, qué bueno, le queremos esto. Llevo, y me empiezo a investigar más para hacer la versión escrita, y me doy cuenta que había entendido mal. No había entendido mal, había una referencia que yo había leído de una manera, y claro, en mediados del año 1847, cuando Melville publica eso, esa era una frase, una expresión que significaba algo en el contexto. Es como que ahora se ponga de moda, no sé, la frase cualquiera. Sos un queso. Sos un queso, ¿no? Entonces, si vos decís sos un queso, quiere decir algo muy particular en el Montevideo de ahora, que hace 2 años o dentro de 2 años no es. Entonces yo le hice un queso y no tenía esa particular. Y la gente que me lo leyó en primer momento tampoco eran especialistas en esa frase de mediados de 1847. Entonces dijo, y toda la lectura que yo había hecho estaba basada en mi interpretación de la frase, entonces estaba todo mal. No. Entonces dije, todo decía, más que papelón. Pero dije, pero justamente como para interpretar, vos generalmente haces un análisis técnico, yo voy a hacer un análisis técnico muy detenido de un breve pasaje, que era un pasaje muy complejo y que yo había encontrado que tenía una complejidad muy, muy interesante. Entonces voy a ver qué pasa si este análisis técnico lo puedo usar para, ahora que sé, para interpretarlo bien. Y de ahí encontré que estaba diciendo otra cosa mucho más interesante, Melville, de la que yo creí que estaba diciendo. Entonces la mandé y me lo publicaron. ¡Qué bien! Pero pasó de poco menos que ahorcarme a decir, ese fue mi primer trabajo publicado sobre Melville. ¡Qué bien! Ese momento de pánico de... Sí, más tengo la oportunidad, dicen, sí, tenés la oportunidad de decir, no, lo tengo que sacar, no, lo retiro porque está mal, disparate lo que estoy diciendo. Un bajón, pero bueno, al final el bajón fue un éxito, es la fiesta. Genial. Y para terminar, me gustaría que sigamos hablando del éxito y de cosas buenas, ya sea en qué momento vos te sentiste, soy tremendo investigador, un capo de la vida, este es el exitazo, o bien cómo te imaginas que sería eso, hacia dónde estás trabajando. Sí, no, creo que yo tenía como un objetivo en el sentido de decir, bueno, en América Latina no es que se investigue poco sobre literaturas europeas o estadounidenses, no es que tampoco se publique poco, pero hay una cosa muy particular de los estudios literarios que no pasan, no sé si pasa en la ciencia, supongo que no tanto por lo menos, es que importa en qué lugar del mundo publicas. Es decir, si vos publicás sobre literatura francesa, las revistas importantes y las editoriales que publican cosas importantes están en Francia, en Estados Unidos, alguna en Canadá, en el Reino Unido, etcétera, ¿no? Si publicás en América Latina no te va a leer nadie fuera de América Latina. Claro. Las revistas latinoamericanas que publican sobre literatura estadounidense, nadie sabe fuera de América Latina que vos escribiste eso.
aunque lo escribas en inglés, por supuesto, ¿no? Español ni hablar. Entonces yo dije, bueno, mi espacio tiene que ser específicamente Estados Unidos. Y bueno, empecé con esto de Melville, bla, 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 empecé a presentar y en el 2000 me invitaron a coeditar un número especial de la revista de referencia en estudios melvillianos, que es Leviathan. Leviathan, a Journal of Melville Studies, sí, sí, claro. Y que es una muy buena revista y es como el panteón de los estudios melvillianos, y me invitaron a que me hiciera cargo de un número especial sobre el que yo investigo. Dijeron, Hispanoamérica o Melville leído desde Hispanoamérica, pensado académicamente, no por los escritores hispanoamericanos, sino pensar académicamente, pensar intelectualmente Melville desde este lugar. Y bueno, eso yo cuando dije, bueno, está, sí, ya está. O sea, dijeron, sí, es importante que estas voces tienen mucho para decirnos, entonces, por favor, ocúpese, no lo podemos hacer nosotros, lo tiene que hacer usted. Claro. Fue la primera vez que esa revista le encarga un número especial a alguien de fuera digamos, del primer mundo académico. Y a partir de ahí también me llegaron otras invitaciones en varios lugares donde nunca un latinoamericano había publicado. Por ejemplo, hay unas cosas que se llaman Cambridge Companions, que los hace la Universidad de Cambridge, que son como los manuales de referencia en estudios literarios en muchos lados. Me invitaron a publicar uno sobre imperialismo en la literatura estadounidense, algo que ni siquiera tiene que ver con América Latina, por ejemplo. Y tienen, pero de lo que un latinoamericano puede hablar un montón. Exactamente. Pero en creo que 200 y pico volúmenes que tiene esa serie, nunca un latinoamericano había escrito nada, ni un capítulo, sobre algo que no fuera América Latina. Y quiere decir, bueno, se empieza a reconocer, bueno, el discurso tiene que ser no desde acá. No es que nosotros hablamos de nosotros y de todo el mundo, y ellos hablan de ellos. No, ellos también tienen que hablar de nosotros, y tenemos que escuchar lo que ellos tienen para decirnos. Yo cuando eso pasó dije, bueno, ya está, acá ya que me puedo jubilar. Ya está. Mi función está cumplida. Me puedo jubilar y me voy a hacer un club de lectura. Exactamente, sí, para jóvenes de 20 años solamente. No, es horrible, suena mal. El viejo de 70 y pico con los... Hablando de Lolita. Perdón, borra eso. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Por favor, un placer. Por acompañarme y educarme en literatura. Y bueno, nos volveremos a encontrar en este otro podcast. Chao. Y esto fue un podcast de ciencia, una producción de Soledad Machado y Magnus para Estudio Robota. Si querés encontrar más episodios, suscribirte o dejar un comentario, lo puedes hacer en ivox.com, que se escribe IVOOX, en Spotify, en Apple Podcasts o en tu plataforma de podcast favorita. Además, puedes encontrar los episodios en el canal de YouTube de Perdidos en el Éter y puedes comunicarte con nosotros por Instagram y Twitter, es @podcastciencia en ambas redes. Si te gustó el episodio, te quedó alguna pregunta para Emilio o aprendiste algo nuevo, déjanos un comentario en iVoox o en Apple Podcast, en las redes, por mail, señales de humo, gritos de pasión desaforado cuando nos cruces, etc. También podés contarnos sobre qué tipos de investigación te gustaría escuchar, como Gabriel, que nos comentó que quería que hubieran más episodios de Ciencias Blandas, y acá estamos. Como agradecimiento por escuchar hasta el final, en cada episodio les cuento un dato completamente inútil, también conocido como un boludato. Boludato. El boludato de hoy está en el ranking definitivo de los boludatos más inútiles de la historia de este podcast, y es que en Montevideo, entre 1902 y 2017, le pusieron Emilio a 2.022 personas y Soledad a 4.378 personas. Muchas gracias por escuchar un podcast de ciencia y nos volvemos a encontrar con un nuevo episodio en 2 semanas. Estudio Robota. Transmisiones para un mundo extraño.